Muy bienvenido a cada uno que mire este video y vamos a tratar de enseñar este video como enseñanza. La introducción o más bien un resumen del libro de Génesis. Un resumen del libro de Génesis. Génesis es el documento de la humanidad, los documentos de la humanidad más importantes para la humanidad. No solamente para las religiones, para los que creyentes en el Señor, en Dios, sino que en realidad son las escrituras más importantes para toda la humanidad. Porque sabemos que estos documentos nos enseñan tantas cosas que es un beneficio para la humanidad. Conocer quién es Dios, qué hizo Dios, y no solamente para el creyente, sino que para toda la humanidad. Así es de que en esta lección quiero compartir con ustedes cómo disfrutar otra vez la palabra de Dios, pero especialmente en este tema para más claro, un resumen del libro de Génesis. Entonces comencemos con el resumen para leer la palabra de Dios. Podemos encontrar que en las escrituras de los cristianos o las escrituras en lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos este libro por nombre Génesis, que viene de la palabra el principio, es Génesis. Pero una vez más voy a decirles, como decía en otro video, que en las escrituras del idioma hebreo, para los hebreos, en realidad ellos no tienen Génesis, tienen en el principio creó Dios. Y en el principio creó Dios. Entonces la palabra en el principio es lo mismo para nosotros como Génesis. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos el primer capítulo como encontramos la creación de Dios. Dios creó todo, nada de lo que existe no existe si no es por Dios. Dios es el único. Así es de que eso no es difícil comunicarlo a alguien que cree en la palabra de Dios. Pero aún aquellos que no creen en la palabra de Dios, es un buen desafío de leer el primer capítulo de Génesis con el corazón abierto y nuestra mente abierta para creer en la palabra de Dios. Pues en realidad es maravillosa la palabra de Dios. El segundo capítulo, ¿por qué voy a dar especialmente capítulo por capítulo por los primeros 10 capítulos quizás? Porque me encantaría nombrarlo como y dividirlo en realidad este libro por lo menos en 2 o 3 partes, o por lo menos 2, pero voy a tratar de resumirlo en un solo libro. Pero los primeros 10 capítulos, o 9 capítulos, podría decir, es lo que contiene el mundo antiguo. Entonces, ¿qué hay del mundo antiguo? Bueno, el primer capítulo todo es relacionado con la creación de Dios. Dios es el que creó los cielos y la tierra, el ser humano y todo lo que existe. Así es de que en el segundo capítulo podemos mirar el hombre en el huerto del Edén. El hombre en el huerto del Edén. En aquel tiempo el hombre en el huerto del Edén era una comunión con Dios íntima. Estar en la presencia de Dios de continuo. Todo el tiempo estar en la presencia de Dios. Y hoy en día, para los cristianos, para los que creemos en la palabra de Dios, tenemos esa otra oportunidad o segunda oportunidad. Que nosotros también podemos vivir en ese huerto, en el huerto de nuestro Señor, en el jardín, en la presencia de Dios de continuo. Podemos sentir de su presencia y podemos experimentar la presencia de Dios cuando leemos la palabra de Dios. Y entonces es maravilloso leer estos capítulos, el capítulo 2. Entonces, también el capítulo número 3 es muy importante leerlo.
porque comienza con la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre cuando pecó, y siempre que creo que siempre, o la mayoría de las veces por lo menos, cuando alguien menciona al hombre, está incluido la mujer, para lo bueno, pero como que el hombre nos sentimos bien que cuando se trata de algo bueno, pero en este caso, la desobediencia del hombre comenzó por la mujer, pero el hombre no quedó libre de culpa porque los dos pecaron contra Dios. Y entonces el número 3 es lo que podemos encontrar en ese capítulo. Ahora, el número 4, rápidamente podemos ver la consecuencia del pecado del hombre. La consecuencia fue que fueron separados de la presencia de Dios. Fueron distanciados y ya no era la misma comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separa al ser humano de la presencia de Dios. Y la consecuencia viene inmediata muchas de las veces, a veces no inmediata. Pero en este caso, en el capítulo 4, tenemos la consecuencia del pecado, que su hijo mayor de Adán y Eva, que era Caín, mató a su propio hermano. En otras palabras, tenemos en el capítulo 4 inmediatamente el primer asesinato. Lo que pasó a causa de las consecuencias del pecado del hombre, el distanciamiento de Dios y también el sufrimiento de unos padres sufriendo aquella tragedia tan grande en la palabra de Dios. Y entonces, como vamos a tratar de ser lo más breve posible, solamente quiero hacer un resumen. Ahora, este capítulo 5 es un capítulo muy, muy bello, en realidad, que yo he dedicado bastante tiempo en este capítulo a leerlo, a mirar la grandeza de Dios, y me maravillo en ver algo muy resaltante en este capítulo, que nos da las 9 generaciones, incluyendo a Noé, serían 10, pero eso lo que les voy a decir de lo que yo puedo, hasta he tratado de memorizar este capítulo, especialmente lo que sí me he esforzado a memorizarlo de memoria, saber a cualquier hora, sea que la pregunta sea espontánea en un lugar o alguien me pregunta, a saber y mirar estas maravillas de Dios, cómo en el primer mundo se terminó rápido en los primeros 9 capítulos, pero hay algo maravilloso en este capítulo 5, que encontramos las edades que resaltan tan maravilloso. Ahora quizás no sé si alguien desearía vivir estos años, pero déjame decirte, estas 9 generaciones en este capítulo y la información de Noé, que es la 10ª generación del primer mundo, tenemos en este capítulo la edad o los años que vivió Adán, a pesar del pecado, a pesar de las consecuencias de la vida. De todas maneras, Adán vivió 930 años. 930 años, fíjese. Y su hijo Seth, el que tomó, o el que fue el sustituyente de Abel, también vivió 912 años. De ahí también Enos vivió sus 905 años. Cainán vivió sus 910. También Mahalalel, 895 años. Y no solamente eso, sino que también Jared vivió 962 años. Ahora, el que vivió un poco menos ahí es Enoc, pero no es porque murió de alguna enfermedad, sino que Dios se lo llevó. El primero que fue, Dios se lo llevó, y no tenemos ninguna información que haya muerto de alguna manera. Entonces creemos que Dios se lo llevó vivo con Dios. Entonces él solamente tenemos la información de 365 años.
pero su hijo Matusalén fue el que vivió más años, 969 años. Y de ahí también el hijo de Matusalén, Lamec, 777 años. Y entonces Noé, en el capítulo 9, en los últimos versículos tenemos la información que Noé, hijo de Lamec, vivió 950 años. Es lo que me maravilla de este capítulo 5 de las generaciones, el resumen de las generaciones del primer mundo. Ahora, en el capítulo 6, rápidamente podemos ver la maldad de los hombres, lo que hizo a llamar a Noé, a aquel hombre que Dios encontró justo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En el capítulo 6, versículo 9 estoy leyendo. Y el versículo 10 dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, de ahí Dios preparó a Noé porque iba a enviar un diluvio. Y no solamente preparó Dios a Noé, sino que le dio exactamente las instrucciones, cómo fabricar, cómo construir aquel arca tan grande arca para salvar a la humanidad. Pero desafortunadamente solamente entraron o creyeron a Dios Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y también una pareja de animales de cada especie. Entonces el arca fue construido, y algo que quiero tomar aquí rápidamente unos segunditos para decirte que en el primer video que hice llamado La Iglesia del Señor o la Iglesia Sistemática o Corporativa, les decía ahí que algo que no tienes en los 4 evangelios, de todos los 4 evangelios, solamente encontramos la palabra iglesia 2 veces. Pero no porque Dios no es un Dios de detalles, un Dios de instrucciones, sino que también no encontramos ninguna instrucción que Jesucristo haya eliminado el sistema de la religión o de iglesias o de sinagogas o de la manera que en aquel tiempo, en los días de nuestro Señor Jesucristo, haya eliminado todo, y empezado una nueva religión o unas instrucciones nuevas como ahora reunirnos. Y es algo que también he notado que ¿por qué? ¿Por qué será eso que no tenemos las instrucciones? Solamente las instrucciones es lo que la iglesia está haciendo o lo que hacemos. Nos reunimos, nos arrodillamos, oramos unos minutos, unos segundos, cantamos himnos o oramos por las peticiones, y cada grupo tiene su manera, quizá un poquito diferente, pero casi todos incluimos lo mismo: cantar unos coros, cantar algunos cantos especiales y la predicación. Y eso es lo que creemos que es la idea de la iglesia. Sin embargo, no hay ninguna instrucción por ninguna parte acerca de eso, de lo que hacemos, sino que solamente hacemos lo que se hacía en el siglo pasado, y los del siglo pasado, los del antepasado, y así se va nomás solamente repitiendo. Pero aquí Dios dio exactamente las instrucciones a Noé. Y de ahí en el capítulo 7 tenemos el diluvio. Y también ya en el capítulo 8, cuando Noé estuvo probando si ya aquel diluvio, aquellas aguas que habían subido, cómo empezó a mandar a ver si ya el diluvio se había, ya la agua se había terminado. Y bueno, en el capítulo 9 tenemos también que Dios hizo pacto de Dios con Noé en el capítulo 9. Y es donde al terminar el capítulo 9 tenemos la edad de él en el versículo 28, 29.
Entonces ahí está también lo que les decía en el capítulo 5. Pero algo también maravilloso en el capítulo 10, que diría yo el comienzo del nuevo mundo, otro mundo, otro mundo, en el mundo que vivimos ahora. Algo que también me maravilla de este capítulo 10 es que comienza, con el versículo 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces cuando pensamos en la cantidad, yo no sé si usted se ha maravillado, pero yo me maravillo cada que vuelvo a este capítulo y pienso ahora los problemas, la gente, cuando hay naciones que no nos quieren, que nos quieren destruir, hay gente que no nos quiere. Pero yo digo, ¿por qué hemos llegado al punto que ha llegado? Cuando es en realidad maravilloso de ver la reproducción que se ha hecho de una familia que un día después de que celebraron yo no sé si era celebratorio al salir del arca y mirar todas las maravillas que Dios había destruido todo, y ellos eran los únicos sobrevivientes. Una familia que comían juntos, una familia que hablaban sus planes, quizás como toda familia a veces nos sentamos a platicar, a dialogar, a hablar de nuestros planes. Pero eso a mí me maravilla de ver ahora 7 billones o 7,5 o lo que sean 8 billones de personas en el mundo. Todo vuelve o cae a este versículo 1 del capítulo 10. Yo no sé si usted ha pensado, pero por lo menos yo le he dado tanto pensamiento de eso y me maravillo en realidad de leer la palabra de Dios, que todas estas naciones, y vamos a tratar de con eso concluir de los siguientes capítulos más salteados, ya no uno por uno, sino que de ahí es donde salieron todas esas naciones. Si alguien está comenzando el camino de Dios y no te instruyen bien a leer la palabra de Dios y a ponerte al día con lo que te están predicando después, y de repente vas a oír, quizás alguien siente en su corazón, o Dios le da un mensaje de hablarte del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estuvieron en el desierto, pero primeramente, antes de todo eso, tenemos que ver que de esta misma gente Dios llamó a Abraham para hacer un pacto con él, Dios lo llamó a salir de su tierra, de Ur de los Caldeos. Pero también en el capítulo 11 del versículos 27 en adelante podemos ver específicamente, el versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Ahora, estos son los 3 hermanos de los hijos de Taré. Abraham, que vamos a hablar un poquito ahorita de Abraham, cómo Dios lo llamó. Pero quiero decirte que la información la tenemos en el capítulo 11 de Génesis, versículos 27. ¿Quién era el padre de Abraham? ¿Quién eran sus hermanos? ¿Y quién era Lot? Lot era su sobrino, hijo de su hermano Harán. Pero Harán murió y en realidad a Abraham lo llevaba, se fue Lot con él, y él lo instruyó o lo traía como su propio hijo cuando Dios llamó a Abraham. Y rápidamente, algo que también vamos a encontrar cuando ya llegamos cuando la generación o la familia de Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 tribus, o la gente de los hijos de Jacob, todos Rubén, empezando su hijo Rubén, Simeón, todos los 12. Vamos a encontrar que cuando estuvieron antes de pasar al río Jordán, cuando Josué los introdució a la tierra prometida, encontramos que había naciones que se oponían a la voluntad de Dios y a lo que el propósito de Dios con esta gente de Abraham. Entonces, algunas de ellas podemos rápidamente comenzar con decirte que después de que Lot salió o escapó de Sodoma y Gomorra porque Abraham intervino por él,
y quedó quizás desorientado. En el capítulo 19, versículos, digamos, del 28, pero es muy larga. Mejor, si has leído, o por lo menos ahí puedes leer, si no has leído, ahí puedes leer cómo la esposa de Noé quedó hecha sal, quedó hecha una estatua de sal, y Lot quizás quedó desorientado. Quizás desorientado, quiero decir que su conocimiento, no sé, al llegar al punto que quedó quizás desorientado, tan asustado que no tuvo, o más bien cometió quizás podríamos decir, el pecado de no rechazar la propuesta de sus propias hijas, la mayor, de embriagarlo, de darle a tomar vino, a embriagarlo, y, y tuvo relaciones con su propio padre, pensando, o la justificación que había ahí, que otra vez pensaban que todo había terminado, el mundo de ellos había terminado. Y para seguir lo que viene saliendo de estas relaciones, la hija mayor, después la hija menor, por consejo de su propia hermana mayor, dice en el versículo 36 del capítulo 19, y dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dice el versículo 37, estoy leyendo en el capítulo 19, el versículo 17, dice: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. ¿Quiénes son los moabitas? Cuando llegues a leer en la palabra de Dios, en el libro de Ruth, vas a encontrar que Noemí y su esposo y sus dos hijos salieron de Israel porque había un hambre, y fueron a esta nación llamada Moab. Y entonces, ¿quién es esta nación? Esta nación no era, incluso hay una historia larga ahí también, que no era una nación que estaban en buenas amistad ahora, o años o siglos y siglos después. Esta era una nación que no era amigable con Israel. Y dice: y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. También los amonitas un día después vas a leer la historia de dónde vienen estas naciones. Bueno, todos vuelven, la familia de Abraham, de Tared, padre de Abraham, Arán y Nacor. Tared todo lo lleva a uno de los hijos de Noé, a Sem. Entonces, así también después hay otras naciones que vas a leer cuando estás leyendo en la palabra de Dios, y de dónde vienen estas naciones. Y en el capítulo 25 podemos ver también los descendientes. Quizás estas no fueron naciones grandes, poderosas, pero también fueron hijos de Abraham. Después de que murió Sara, él se volvió a casar y tuvo como esposa, dice en el capítulo 25, los descendientes de Abraham y Setura, en el capítulo 25 de Génesis, del 1 al 6. Ahí tenemos los hijos, las naciones pequeñas, pero cada uno de ellos se convirtió en unas pequeñas naciones también. Entonces también tenemos en el versículo 12 en adelante del capítulo 25, la nación, o las naciones también de los descendientes de Ismael, el primer hijo antes de Isaac. Entonces, por lo menos nos ayuda a entender mejor. En uno de los videos también les hacía el comentario de aquel profeta que fue a profetizar a una nación extranjera, que les dije que era el descendiente de la nación así que fue creada de Esaú, que era la nación
Edom, los edomitas. Y eso encontramos en el capítulo 36, que era enemiga también después de Israel. En el versículo 19 dice, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Esa es la nación que vino de Esaú. Entonces, también tenemos otras cosas para terminar, que en el capítulo 46, versículo 17, tenemos los que vinieron, en el versículo 27, la cantidad de hombres que entraron después de que los hermanos de José, de las tribus de Israel o de Jacob, habían vendido a uno de sus hermanos, que era José, a Egipto. Tenemos ahí en el capítulo 46, versículo 27, los que vinieron o la cantidad de personas que entraron a Egipto, incluyendo a Jacob, todos. Cuando ya después de que José era uno de los de la mayor confianza del rey Faraón, que había puesto como jefe, como gobernador de todos sus bienes. Después, la historia es larga, pero es importante porque en el capítulo o en el libro de Éxodo vamos a mirar esto de dónde vienen los israelitas. Y dice la palabra de Dios en el Génesis 46, versículo 27, la cantidad de personas que entraron a Egipto eran 70. Entonces terminamos en esta noche, no por falta de cosas que podríamos mirar en el libro de Génesis como un resumen, sino por el tiempo, tratar de concluir en estos momentos con el capítulo 50, en la muerte de José. Y entonces Éxodo comienza dándonos los nombres de los 70 que habían entrado, pero Génesis termina en el capítulo 50 con la información de la muerte de José. Así es de que hay mucho que podíamos mirar en el libro de Génesis, pero espero que eso te ayude a motivarte a leer la palabra de Dios, buscarlo con entendimiento y disfrutar otra vez la palabra de Dios. Pero como título le vamos a poner el resumen del libro de Génesis. Que Dios les bendiga.